Nos ponemos en situaciones y circunstancias de la primera entrevista de esta mañana. Vamos a hablar de una obra, de un musical criollo en clave de folclore que se presenta el domingo en el Teatro Municipal. Se trata de Las 13 Canciones, una obra que cuenta parte de la vida de Antonio Verdún, parte de su obra también, y está conectado uno de los integrantes de la formación que le da vida a este espectáculo. Es el Negro Rossi, se presenta junto a Nicolás Marini, Giovanni Dania y Hernán Ruiz Díaz. El Negro está del otro lado de la línea telefónica y lo convocamos para contarnos un poco acerca de esta propuesta. Negro, bienvenido al aire de Estación K2. Pacho te saluda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Pacho? Gracias por la comunicación. Te escucho un poquito cortado, pero bueno, si vos me escuchas bien, seguimos adelante. Sí, yo te escucho muy bien. Bueno, contanos un poquito de qué trata la propuesta. Contale un poco a la gente de qué trata la propuesta que traen a Necochea este próximo fin de semana. La propuesta nosotros siempre decimos que hay que verla para conocerla como toda, pero bueno, como decimos, es un musical criollo, ¿no? Es entre la narración de una historia y a través de algunas canciones que son claves para contar esa historia, vamos desarrollando parte de la vida de este cantor perdido, Antonio Verdún. Es un poco la representación de todos los artistas. Que es un tipo que existió, no es una figura que ustedes inventaron para hacer la historia, sino que es un tipo que efectivamente existió. Sí, Antonio Verdún nació en Misiones en el 38. Yo lo conocí hace 20 y pico de años sin saber de un poco de su arte ni de dónde se movía, porque fue por trabajo. Yo soy carpintero, fuimos a hacer una obra a Cutralcó, y ahí lo conocí 20 y pico de años después, que eso es un poco la magia de la vivencia nuestra. Conocí a su hija. ¿Mirá? Y a partir de conocer a su hija, conocimos realmente lo que significaba Antonio Verdún, conocimos a otro de sus hijos, fuimos a visitar a uno de los hermanos que todavía vivía. Una lástima que Antonio había muerto hacía 4 o 5 años, y bueno, reconstruimos la historia más que nada a partir de su hija. Y de lo que yo había escuchado, y bueno, a partir de ahí armamos un repertorio, no de su repertorio más misionero, más litoraleño, sino de su repertorio cuando Antonio estuvo por Buenos Aires. ¿No? Estuvo trabajando un tiempito en la provincia de Buenos Aires y ahí compuso una serie de canciones que es lo que nosotros reflotamos ahora. Bien, perfecto. ¿Cuánto tiempo les llevó a armar esta propuesta? Porque entiendo que una presentación tan característica de mezcla música en vivo, con interpretación, con distintos actos, lleva un tiempo hasta encontrar la forma. Entiendo que también la directora Ana Martínez debe haber tenido una intervención importante en terminar de darle la forma, ¿no?, a lo que van a presentar. Tal cual, como vos decís, en realidad sí, nos estaremos trabajando hace 2 años. El primer año fue desde nosotros, que somos más que nada músicos, y nos hacíamos a nosotros mismos ciertas propuestas que por ahí no llegábamos a poder desarrollar del todo por no tener una visión externa, por no tener el desarrollo actoral entrenado. Y a partir de principio del año pasado se sumó Ana Martínez, le contamos la propuesta, se entusiasmó, dijo que había mucho potencial, pero que había que elaborar un montón también, así que reestructuramos guión, definimos personajes, construimos escenas nuevas, y realmente se convirtió en lo que nosotros fantaseábamos que podía ser la obra, que es una obra entre teatro y música, así se dice, y bueno, que nos pone a nosotros en otra sintonía, no solo en la de tocar canciones, ¿no? Claro. ¿Ustedes tenían formación actoral o lo fueron desarrollando todo con Ana? Porque viste que no es lo mismo subirte a un escenario con un instrumento, estás amparado de alguna manera por ese instrumento, a tener que dejar el instrumento y poner el cuerpo como instrumento en la escena y construir un relato a partir de eso. Son dos cuestiones bien distintas. Tal cual, como vos decís, muchas veces el instrumento te resguarda de esa exposición, aunque siempre la exposición en el escenario es mucha. Sí. No, yo había hecho en mi primera juventud, digamos, alguna experiencia y solo esto. Lo demás era nuestro recorrido escénico, que habíamos hecho una obra pasada experimental donde ya nos habíamos puesto en esas sintonías. Y bueno, pero esto fue distinto, fue un año de entrenamiento ya con una directiva distinta, con entrenamientos previos, con calentamiento actoral, y bueno, con ciertas lecturas. Bueno, fue como un trabajo mucho más profundo, que no nos convierte en actores, obviamente. No, eso es otro recorrido, pero bueno, ya interviene un poquito ahí la actuación y es otra herramienta. ¿Qué pasa con la obra cuando la sacan a rodar? Cuando salen, por ejemplo, ahora que vienen a Necochea, imagino que van a tener un par de fechas, ¿no?, asociadas a la fecha acá en Neco este próximo domingo. ¿Qué le pasa con la gente que por ahí no conocen la historia, no conoce y se topa con ese espectáculo por primera vez? ¿Qué devoluciones tienen?
Mira, el año pasado estrenamos, hicimos 2 funciones llenas en la librería, que habrán sido funciones de 60 personas y las devoluciones fueron extraordinarias, cosa que a nosotros nos motivó un poco a, primero hacer la segunda función del estreno, que no la teníamos planeada, fuimos a tocar en Ensenada, Berizo, digamos, en la zona de la ciudad donde vivimos, y las devoluciones fueron espectaculares, nos encontramos con mucha gente que hablaba del potencial de la obra, que esta obra se podía sostener en cualquier lugar, bueno, cosas por el estilo que era un poco lo que buscábamos. De ahí que nosotros dijimos, bueno, este año la fantasía de la obra es recorrer toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y despachando lugares en el mapa. Así que bueno, decidimos empezamos por Necochea, por un contacto de Nico que está haciendo las veces de productor y también aprendiendo a hacer ese trabajo. Bien. Así que vamos a ver cómo son las próximas repercusiones. Ok, me encanta. Bueno, entonces contale a la gente, para ir redondeando con el Negro Rossi, estamos hablando de las 13 canciones, la obra de una historia en 5 o 6 actos, un musical criollo, se presenta este domingo en el Teatro Municipal. Contale, invitar a la gente a este domingo a ser parte de la propuesta que traen ustedes acá a nuestra ciudad. Mira, la invitación está hecha para el domingo, las entradas están a la venta en el Teatro Municipal Luis Sandrini y nosotros vamos a estar hoy a la noche y mañana todo el sábado recorriendo la ciudad, invitando también a la gente, mostrándonos un poco. Así que bueno, yo diría que no se la pierdan porque es una obra que tiene mucho para dar en vivo, digamos. Bien. Como que, bueno, se puede contar parte de la historia y genera también mucha empatía en cuanto a que todos tenemos un Antonio Verdún en nuestra vida, ¿no? Un personaje anónimo o delante, o que no alcanzó fama, digamos, pero que admiramos y que valoramos un montón lo que hace. Así que bueno, la invitación está hecha, la van a pasar muy bien, se pasa volando, es una hora y monedita, bien. Y bueno, van a conocer una historia interesante. Este próximo domingo 21 a las 22 horas en el Teatro Municipal Luis Sandrini de Necochea, entonces, las 13 canciones. Sí. Bueno, pedimos que estén un ratito antes porque una vez que se da función... ya no se puede pasar más. Para no romper, la construcción esa, el código ese que se genera con el público, ¿no? Está muy bien. Tal cual. Se escuchan las risas de fondo, entiendo que ya están cargando los vehículos para mover para Necochea, así que te agradecemos muchísimo la charla y los esperamos por acá, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos, Pacho, y a toda la gente de Necochea que se comunicó. Y bueno, en un par de horas largas estamos por allá. Excelente, un abrazo, los esperamos por acá, que tengan buen viaje. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Así pasó el Negro Rossi, uno de los integrantes de esta propuesta, las 13 canciones, la obra de una historia en 5 o 6 actos, un musical criollo que retrata la vida y la obra de Antonio Verdún. Así que esa es la propuesta, una de las muchas propuestas para este fin de semana en la ciudad. Una de ellas ha quedado reflejada en esta entrevista.